muchos de nosotros como iglesia no sabemos el trabajo que hay detrás de estar dirigiendo un servicio. Son horas de ensayo, es estar ahí metidos con el Señor. Y bueno, yo ahora entiendo por qué pues no quería, ¿verdad? Pero sabía que todo eso conlleva un compromiso, y de verdad es una bendición el que nosotros como iglesia podamos tener un director de alabanza que esté aquí guiándonos, llevándonos a la presencia del Señor a través de esta parte que es tan importante en el servicio, que es la alabanza, el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración. Y lo único en la cual no estoy de acuerdo es de que por qué a él sí le pusieron música en la alabanza de las ofrendas y a mí no. Yo lo tengo que cantar así solito, pero bueno, todo sea para bendición, todo sea para bendición. No es cierto. Que Dios bendiga la vida de nuestro hermano Misael, de verdad que Dios bendiga su vida. Dios siempre premia el corazón que está ahí deseoso a servir siempre al Señor. Vamos a la palabra de Dios en esta tarde. ¿Cuántos están listos? Amén. Espéreme tantito, yo no estoy listo. Espéreme un segundito. Vayan abriendo sus Biblias, por favor, en la carta del apóstol Pablo a Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Vamos a dar lectura de los versículos 13, 14, 15, nada más. Vamos a dar lectura a estos 3 versículos en esta tarde. Quiero predicar un tema que he titulado Un expediente limpio. Un expediente limpio. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios, y dice de esta manera en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 13, 14 y 15, y dice la palabra de esta manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Déjenme le digo, mis hermanos, que cada situación de pecado que haya en nuestras vidas, el diablo sabrá usarlo en su contra. Cualquier situación de pecado que usted tenga en su corazón, el enemigo va a aprovecharlo al máximo. ¿Para qué? Para dañar su reputación, para dañar su testimonio. Y el pecado hace que usted se sienta separado de la gloria de Dios, de la comunión con Dios, pero no solamente con Dios. Cuando hay un pecado en el corazón, también se siente usted separado, se siente aislado de la comunidad cristiana o de la iglesia. Es como ese joven que llega a casa, reprobó 1 o 2 materias, llega triste porque sabe que le ha fallado a su padre, no ha hecho otra cosa o no tiene otra cosa más que hacer que estar estudiando, sacar buenas notas, sacar buenas calificaciones. El padre le da todo para que él se enfoque solamente en sus estudios, y de repente se da cuenta que no le echó las ganas como debió haberle echado ganas, y recibe las notas bajas, recibe a lo mejor una materia reprobada. Llega a casa, no quiere ver a su papá, tiene temor de acercarse a su papá, busca el cuarto en donde él pueda encontrar un poco de soledad, y no disfruta de la presencia de su papá. Puede ser que papá está en casa, está ahí, está contento, pero el joven sabe que le ha fallado a su padre y se aísla, y eso produce entonces que no pueda gozar de todo lo que en casa puede haber. El pecado ha entrado y ha robado la paz en el corazón del creyente, ha robado su tranquilidad,
aunque estamos en la iglesia, cuando sabemos que hay un pecado en el corazón, no estamos contentos, no nos animamos a levantar las manos cuando cantamos, no nos animamos a aplaudir cuando cantamos canciones de júbilo, y todo eso produce el pecado. ¿Sabe? Todo eso produce el pecado en el corazón. Le decía yo, roba la paz, le roba la tranquilidad, le roba el que usted pueda estar en un momento disfrutando de la presencia del Señor. Somos tentados, según la palabra de Dios que vimos en la mañana, vivimos siendo tentados a cada segundo de nuestras vidas por causa de nuestra concupiscencia que está en nosotros. Y eso es lo que el apóstol Santiago nos enseñó en la mañana, y dice que sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso significa entonces que somos tentados de nuestros propios malos deseos, y en tal estado se le debe pedir a Dios un corazón limpio. ¿Cómo está el corazón de la persona que no ha sido perdonado? ¿Cómo está el corazón de la persona que constantemente está cediendo a las tentaciones? Aquella concupiscencia que tiene en su corazón está siendo alimentado por todo lo que su vista, por todo lo que su mente, por todo lo que sus ojos, sus oídos pueden recibir. Su concupiscencia está siendo alimentado. Entonces, mis hermanos, su corazón está sucio. Así estaban nuestros corazones antes de que nosotros llegáramos a los pies del Señor. Teníamos un expediente sucio. Un expediente es aquello en el cual alguien que lo va a contratar para un cierto trabajo va a ver en qué estuvo usted trabajando, en qué estuvo usted laborando, cuáles son sus aptitudes, por qué se salió de ese trabajo y ahora está en este trabajo. Podríamos pensar entonces un tipo de currículum en donde está todo su historial de trabajo. Pero un expediente también lo llevamos en la parte en donde está un juez, un juzgado, y puede mirar su expediente. ¿Qué hay en su expediente como ciudadano? Mi expediente como ciudadano está manchado por tirar una bolsa de basura y fui descubierto por los policías. Eso no sé si se pueda alguna vez limpiar, aunque la multa fue pagado, según me dijeron, eso ya queda en el expediente. ¿Cómo está nuestro expediente como cristianos? Pero más que nada debemos de preocuparnos cómo está nuestro expediente hacia Dios. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? La palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios nos enseña que sin Cristo nuestro expediente, nuestro corazón estaba completamente sucio, completamente manchado. Y de tal manera, mis hermanos, que nosotros al llegar al Señor, Él borró, limpió nuestro corazón, tiró ese expediente a lo más profundo del mar y renueva nuestro expediente. Dice la palabra de Dios una vez más en estos versículos que leímos: y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Cómo estábamos en nuestros pecados? Muertos estábamos. ¿Cómo está la condición del cristiano cuando ha pecado y no le pide perdón a Dios? Está en una muerte espiritual. Y dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Limpia nuestro expediente, anulando el acta de los decretos, anulando el expediente que antes nos acusaba, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Qué maravillosa noticia. Qué maravilloso es nuestro Señor, que Él tomó ese expediente sucio, fue y lo clavó en la cruz del Calvario. Versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz el Señor exhibió, dice, a los principados y a las potestades, todas las regiones
de maldad que existen, todas las regiones espirituales de maldad que existen, el Señor fue y los exhibió públicamente. ¿Qué es exhibir públicamente? Es cuando alguien queda en vergüenza, es cuando alguien es descubierto por alguien más. ¿Qué hacía el enemigo? ¿Qué hacía el diablo con ese pecado que está en el corazón del cristiano, por decirlo, hablando del pueblo de Dios? Cuando el cristiano es tentado, cede a esa tentación, peca ante Dios, el enemigo baila de contento porque usted ha caído, porque usted ha pecado, va y lo acusa delante de Dios. Y así estaba el enemigo acusando a todos aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando en la cruz sobre ellos. ¿Qué acusas tú a este hombre, a este ser humano, si fuiste tú el que ocasionó una rebelión tremenda en el cielo? Le dice el Señor al enemigo. ¿Qué andas acusando de algo del cual tú eres el padre de todo ese pecado? Dice la palabra entonces que Jesucristo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios nos da el manual, un manual para poder tener un corazón limpio. Quiero aclarar algo en referencia a lo que hablábamos en la mañana, de la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos enseñaba en la mañana es de que tenemos la concupiscencia que está en el corazón, y eso es algo que nosotros muy difícilmente, es casi imposible querer sacar, querer vaciar esa caja. Pero lo que sí podemos hacer, decía yo en la mañana, es llenar más y más el otro cajón que contiene la inocencia, las cosas buenas, y es ahí donde el Señor nos dará un corazón limpio, un corazón limpio. Vaya conmigo también, por favor, al Salmo capítulo 51. Salmo 51, versículos 10 al versículo 12, 51, 10 al 12. Dice la palabra de Dios de esta manera: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Aquí está hablando el salmista David, el rey David, después de haber cometido adulterio, después de haber cedido a la tentación y haber pecado contra Dios. En este capítulo nosotros podemos ver lo que había en el corazón de David. Y decíamos que cuando un corazón ha pecado, es un corazón que no está tranquilo, es un corazón que está aquí, pero su misma conciencia lo está acusando. No eres digno de estar en este lugar, no tienes por qué estar en este lugar, le has fallado a ese Dios que dices venirle a cantar aquí. Entonces David sentía también eso en su corazón, y él en su oración a Dios, después de que fue confrontado por el profeta Natán, él eleva su oración a Dios y le pide: crea en mí, oh Dios, un expediente limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Quita ese expediente sucio, quita ese expediente que es contrario, que me acusa, y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire nada más cómo el espíritu también se enchueca cuando nosotros pecamos. Fíjese nada más cómo también, más que nada, el espíritu es el que es dañado cuando nosotros cedemos al pecado. Y por eso el rey David le implora al Señor y le dice: renueva un espíritu recto dentro de mí, un espíritu recto dentro de mí. Algo curioso que nosotros debemos de entender es que el Señor dijo de David que era un hombre conforme a su corazón después de haber caído en adulterio. No fue antes. No fue algo como que el Señor no sabía que David iba a caer en adulterio y por lo tanto dijo: hasta ahorita has caminado rectamente, eres un hombre conforme a mi corazón. No.
cuando David cayó en adulterio, después de eso el Señor le dice: este hombre es un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque decíamos, él confesaba lo mismo que dice Dios. Lo que Dios llama adulterio, David también lo llamaba adulterio, o David también lo entendía que era así. Era un hombre que entendía lo que estaba mal delante de Dios y aceptaba su pecado, y lejos de echarle la culpa a quien podía echarle la culpa, él reconocía su pecado y le pedía a Dios que limpiara su expediente. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Versículo 7, vamos a un versículo atrás. Dice la palabra de Dios, 51:7: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Dios, mis hermanos, nos dejó una serie de valores o mandamientos o cómo vivir correctamente delante de su presencia. En el Antiguo Testamento, Él nos dejó más de 300 valores, o Él dejó más de 300 valores a su pueblo, en el cual se resume lo que conocemos como los 10 mandamientos. Todo lo que Dios ha dicho que debe de vivir una persona, Él lo resumió en los 10 mandamientos. Si vamos a Éxodo 20, ahí leemos los 10 mandamientos, pero también vemos en Lucas 10:27, en donde la palabra de Dios nos enseña qué es lo que el Señor nos demanda, nos pide que cada uno de nosotros también vivamos. Lucas 10:27 dice la palabra de Dios: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo de la palabra de Dios, tan solo este versículo de la palabra de Dios, si lo viviéramos cabalmente, si lo viviéramos en su totalidad, no tendríamos ni siquiera malos pensamientos. ¿Por qué? Porque nos habla de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué es lo que debe de llenar el corazón? Un amor hacia Dios. ¿Qué es lo que debe de llenar nuestra alma? Un amor hacia Dios. ¿Qué es lo que debe de llenar nuestras fuerzas como hijos de Dios? Amar a Dios. ¿Qué es lo que debe de llenar nuestra mente? ¿En qué debemos de estar pensando en todo momento? Amar a Dios. Cuando nosotros podamos vivir este versículo, entonces realmente podemos entender que nuestro expediente está completamente limpio. Respondiendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vea cómo involucra el corazón, involucra el alma, involucra las fuerzas, involucra la mente, involucra todo su ser. Todo cuanto usted tiene, posee o es, tiene que estar dedicado y dirigido a amar solamente a Dios. Todo tiene que llevarlo a amar al Señor. Ahora, la pregunta es: ¿hemos cumplido con los mandamientos de Dios? Por supuesto que no los hemos cumplido. Todos tenemos un problema. Dios nos muestra nuestra condición humana. Para Dios solo existen dos tipos de personas en el mundo: los que viven vidas por sus propios deseos, o personas que han rechazado el mensaje de las buenas nuevas, y los que han hecho una decisión de seguir a Cristo como su Señor y Salvador. En el mundo solamente hay dos clases de personas: los que viven su vida conforme a su voluntad, y los que viven una vida viviendo la voluntad de Dios. La Biblia nos habla entonces de esta condición humana, de aquella persona que vive de acuerdo a su voluntad, que vive de acuerdo a lo que piensa, a lo que cree. De ninguna manera le interesa que su vida sea regida por la palabra de Dios, y eso lo llama el Señor pecado. Dios nos quiere restaurar
y perdonar. Dios siempre quiere que nosotros podamos tener corazones limpios, corazones que estén rectos delante de su presencia. ¿Por qué debemos de ser limpios? ¿Por qué debemos de ser nosotros como hijos de Dios? ¿O por qué debemos de tener corazones limpios? Primera de Pedro 1, 15 y 16 nos dice la palabra de Dios: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Por qué debemos nosotros tener un corazón limpio? ¿Por qué debemos de siempre procurar santificar nuestro corazón? Porque aquel a quien servimos es santo y Él pide que nosotros vivamos una vida de santidad. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Es como el padre que le reclama a su hijo. Ese padre que nunca se emborrachó, en la vida lo vio su hijo borracho. Y de repente el jovencito empieza a andar en una vida desenfrenada, en la borrachera, y el padre dice: ¿de dónde has aprendido tú eso? ¿Cuándo me vistes a mí tomado en casa? Tienes que vivir de una manera como es digno de esta familia, de este hogar. Y el Señor nos dice también: sed santos, porque yo soy santo. Yo soy santo, dice el Señor. Por eso demanda que nosotros también seamos santos. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón limpio, un corazón apartado de todo pecado, un corazón santo, simplemente porque Él es un Dios santo. Una vez más, volvamos a Salmo 51. Es interesante notar lo que el salmista escribe acerca de su situación, como él estaba. Y una vez más, el versículo 10 y el 11 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Solo Dios puede crear un corazón nuevo. Solo Dios puede crear un corazón limpio. Solo Dios puede crear, amados hermanos, un expediente limpio en usted, en el cual el enemigo no tenga nada de qué acusarle. El hombre, por sus propias fuerzas, por sus propios recursos, nada puede hacer. El hombre jamás podrá lograr limpiar el pecado que hay en él. Nunca. Cuando Dios nos limpia de verdad. Cuando Dios trae una limpieza en nuestro corazón, lo hace de una manera total, de una manera segura, de una manera en el cual nosotros quedamos verdaderamente libres, limpios de todo pecado, porque Él hace un cambio total en el corazón que se acerca, así como David, diciéndole: crea, oh Dios, en mí un corazón limpio, renueva ese espíritu recto dentro de mí. Primera de Corintios, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Primera de Corintios 5, 17. Primera de Corintios 5, 17. Pues se fue. Vamos a buscarlo en segunda. Entonces, nos habla, mis hermanos, acerca que nosotros siempre debemos de procurar permanecer limpios en todo momento. La palabra de Dios nos enseña que nosotros como cristianos no podemos estar en gris. No podemos estar en gris en ningún momento. Siempre tenemos que permanecer limpios en el corazón. Él limpia toda nuestra mente. Él limpia el centro de nuestra voluntad. Él limpia todo cuanto nosotros necesitamos ser limpiados. Dios puede limpiar aún lo más oscuro, lo más sucio que haya en nosotros. Cuando nosotros desobedecemos y pecamos, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que se entristece porque Dios aborrece el pecado. El Espíritu Santo no puede tener comunión con el pecado.
No solamente perdemos la comunión, sino que también, decía yo en un principio, perdemos el gozo, y el cristiano entonces anda deprimido. El cristiano ya sabe que no ha agradado el corazón de su Padre y anda triste, anda deprimido, no goza de las cosas que el Señor desea que nosotros podamos disfrutar, que Él nos quiere dar. Perdemos las bendiciones de Dios, perdemos muchas cosas, mis hermanos, cuando el pecado toma ocasión en el corazón. Debemos de ir a aquel que puede crear en nosotros entonces un corazón limpio, un expediente limpio, y podamos estar parados de pie delante de Él. Versículo 12 y versículo 13 de Salmo 51 dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Cuando nosotros nos arrepentimos, el gozo de nuestra salvación una vez más vuelve a nosotros. El corazón que ha sido perdonado por primera vez siente algo maravilloso. El corazón que ha sido perdonado por el Señor tiene un gozo que no puede explicar, pero cuando el pecado entra en el corazón, ese gozo se pierde, ese gozo es quitado de nosotros, y por eso el salmista dice: vuélveme el gozo de tu salvación. No hay algo que cause mayor gozo en el corazón del cristiano como en el momento en que recibe el perdón de sus pecados y recibe también la salvación de su alma. Cuando nosotros volvemos a Dios y le decimos: Señor, mi expediente delante de ti ha quedado manchado, mi corazón está sucio, mi corazón está dañado, he pecado delante de tu presencia, he pecado contra ti, como dice el salmista. Ten piedad, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, dice el salmista, reconozco. ¿Y sabe qué es lo más difícil? ¿Sabe qué es lo que más cuesta, mis hermanos, cuando hemos pecado? Reconocer nuestro pecado. Siempre queremos excusar nuestro pecado. Bueno, lo que pasa es, y siempre tratamos de excusar el pecado, buscamos pretextos para decir por qué caímos, por qué fallamos, por qué pecamos. El salmista dijo: porque yo reconozco mis pecados, reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, dice el salmista, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando nosotros traemos ese reconocimiento en el corazón, cuando reconocemos que hemos fallado, que hemos manchado nuestro expediente, que hemos manchado esa santidad que el Señor quiere que esté en nosotros, pedimos perdón al Señor, el Señor renueva una vez más nuestro expediente. El Señor limpia nuestro corazón, vuelve el gozo de la salvación, vuelve el gozo de ser perdonados, y una vez más, mis hermanos, hemos establecido o restablecido esa relación con el Señor, y Él lo ha restablecido también con nosotros. En conclusión, ¿se ha dado cuenta usted que tiene pecados que no ha confesado a Dios? ¿Sabe usted que hay algo en su corazón que le está ocasionando daño? No puede disfrutar de las bendiciones de Dios, está dándole más prioridad a otras cosas y se ha olvidado de que Dios le puede perdonar. Necesita usted que su corazón sea limpio, que su expediente sea limpio una vez más por el Señor. Solamente tiene que arrepentirse sinceramente. El Señor está dispuesto una vez más limpiar ese expediente de su corazón. Volvemos a Colosenses, únicamente ya para terminar. Y a vosotros, dice la palabra, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz.
Hoy es el momento. Hoy es el momento en el cual podemos acercarnos delante de la presencia de nuestro Dios, arrepentirnos sinceramente de todo aquello que hemos cometido. No olvide que dentro de nosotros existe algo llamado concupiscencia y somos constantemente tentados, y cuando nosotros cedemos, pecamos contra nuestro Dios. Una promesa maravillosa le quiero dejar en esta tarde para usted, una promesa de parte de Dios, y dice 1 de Juan 1, 9 y 10. Escuche la promesa del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¡Qué tremendo! Por una parte, esta promesa es maravillosa porque primeramente nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, Dios es justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Todo cuanto nosotros hemos hecho, que hemos pecado, Dios nos perdona. Dios trae una limpieza en el corazón. Si decimos que no hemos pecado, si nosotros decimos: yo no tengo nada, no recuerdo nada que he fallado, no sé de algún pecado que haya en mi corazón, es más, yo creo que no he pecado contra Dios, dice que le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué le hacemos a Él mentiroso y no nosotros somos los mentirosos? Porque Dios nos dice: tú eres hombre y tienes una concupiscencia al cual te lleva a pecar todo tiempo. Si eso lo dice el Señor y nosotros decimos que no tenemos pecado, su palabra nos dice que le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Su palabra de verdad no está en nosotros. Pero si reconocemos que hemos pecado y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, limpiar nuestro expediente que se ha manchado. ¿Cuántos quieren regresar a casa? ¿Cuántos quieren empezar la semana con un expediente limpio en su corazón? ¿Cuántos quieren, mis hermanos, realmente que Dios toque su corazón y pueda limpiar todo aquello que el enemigo usa para dañarlo? Todo aquello que el enemigo usa para que usted no pueda recibir o no pueda disfrutar de las maravillosas bendiciones del Señor. Dios da bendiciones y quiere que nosotros las disfrutemos. Pero cuando nosotros hemos pecado, vivimos atemorizados delante de un Dios santo. Nos creemos que realmente no somos dignos de estar delante de su presencia. Y realmente el pecado nos separa, nos daña y nos hace indignos de estar delante de la presencia del Señor. Pero cada vez el Señor nos dice: confiesa tus pecados y yo te voy a perdonar. Voy a pedir que cierren sus ojos, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado en esta tarde. Este es el momento en el cual cada uno de nosotros debemos de reflexionar esta palabra que Dios ha traído en esta tarde sobre nosotros, sobre nuestros corazones. Es momento de mirar nuestro corazón y entender que sí hemos pecado, hemos fallado a ese Dios santo. Hemos fallado, mis hermanos, de alguna manera, y nuestro expediente es un expediente que se ha manchado por causa de nuestro pecado. Pero el Señor, en su infinita misericordia, quiere limpiar su expediente en esta tarde. Que usted no tenga nada de qué ser acusado. Hay un fiscal acusándolo, pero el Señor dice: no, trae el expediente, yo lo voy a limpiar, yo lo voy a borrar, voy a quitar todo eso que es contra tuya y te voy a dar un corazón limpio. El enemigo no va a tener ninguna autoridad sobre tu vida, porque no va a tener nada de qué acusarte. Es momento de reflexionar. ¿Qué es lo que ha dañado nuestro corazón? ¿Qué es lo que ha ensuciado nuestro corazón? ¿Qué es aquello que Dios le llama pecado y a nosotros nos cuesta llamarle pecado? Vamos a ponernos de pie en esta tarde.
Puestos todos de pie, por favor, vamos a terminar este momento, este tiempo de predicación de la palabra de Dios, en donde Dios nos ha hablado. Y Dios quiere que usted regrese a casa con un expediente limpio. Dios quiere que usted regrese a casa con un corazón limpio, que usted pueda disfrutar de la presencia de Dios, que usted pueda disfrutar de las bendiciones de Dios, que usted constantemente pueda anhelar estar en comunión con el Señor. Levante su mano ahí donde usted se encuentra. Levante su mano y dígale al Señor: yo sé que he pecado contra ti, Señor. Yo sé que por causa de mi concupiscencia he sido tentado, seducido y he caído en pecado. Ese pecado me separa de ti. Ese pecado, Señor, ha fracturado mi relación, mi comunión contigo. Y tomo las palabras del salmista David en esta hora: en mí también crea, oh Dios, un espíritu limpio, un espíritu recto, un corazón, Señor, limpio de todo pecado, limpio de toda maldad. Ayúdame a empezar esta semana con un corazón transformado, con gozo en mi corazón, de tal manera que todo pecado sea borrado, que todo pecado sea desechado. Un expediente limpio, Señor, en el cual yo pueda gozar de todo lo que tú traes, de todo lo que tú quieres darme en esta semana. El Señor le quiere dar bendiciones en esta semana. El Señor quiere bendecir su casa. El Señor quiere bendecir su vida. El Señor, mis hermanos, quiere darle cosas hermosas. Pero por lo tanto, nosotros también debemos de pedirle perdón por todo aquello que ensucia, que nos separa, que mancha ese expediente que está en el corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, en esta tarde. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa maravillosa promesa, Señor, que tú nos das y que está escrito en tu palabra, Señor. Dice tu palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Tú eres fiel y justo. Nosotros somos quienes fallamos, Señor. Nosotros somos quienes ensuciamos este corazón que tú nos has dado. Pero tú eres fiel y justo, y por eso nos puedes dar el perdón que nosotros necesitamos. Te pido, Señor, por el corazón de cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, por una blancura espiritual, Señor, en sus corazones, en sus vidas. Ayúdanos, Señor, a todos, para que en el transcurso de la semana podamos, Señor, guardarnos, podamos permanecer limpios, Señor, en nuestros corazones. Guárdanos, Padre, de toda tentación. Líbranos de toda tentación. Ayúdanos, Señor, a decir que no, Señor, en el momento de la tentación, para darte la gloria, para darte la honra solamente a ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Llévalo, Señor, en lo más profundo de nuestros corazones y séllalo con el poder de tu Espíritu Santo. Que nunca nos olvidemos, Señor, de esta maravillosa palabra, de esta maravillosa verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Muy bien, mis hermanos, así como